Claudia de Colombia, una voz que una vez resonó en cada rincón del país, ahora vive en un pequeño apartamento, rodeada de recuerdos y sombras. A sus casi 80 años, su vida es un eco de lo que fue. Las paredes de su hogar están adornadas con fotos de conciertos, aplausos y ovaciones. Pero el silencio que la envuelve es ensordecedor. Cada mañana, se sienta frente a un espejo que refleja no solo su rostro envejecido, sino también la soledad que ha ido acumulando con el tiempo. ¿Qué sucede cuando la fama se convierte en un recuerdo doloroso? Claudia se pregunta si alguna vez fue realmente feliz, o si solo fue una marioneta en el escenario de su propia vida. La pregunta la atormenta. ¿Valió la pena el precio de la gloria? Mientras mira su reflejo, una lágrima se desliza por su mejilla. La fama le trajo admiradores, pero también la alejó de quienes realmente importaban. Su familia, sus amigos, todos se desvanecieron en el camino hacia el estrellato. Ahora, en la penumbra de su existencia, se enfrenta a un dilema moral: ¿debería haber sacrificado tanto por un sueño que la dejó sola? El eco de su voz, que una vez llenó estadios, ahora solo resuena en su mente. Cada nota que cantó, cada aplauso que recibió, se siente como una cadena que la ata a un pasado glorioso pero solitario. Claudia se pregunta si su legado es realmente un regalo o una maldición. Es posible que la búsqueda de la fama haya destruido su vida. En su corazón, un conflicto interno se agita. La necesidad de ser recordada choca con el deseo de ser amada. ¿Qué es más importante, la admiración del público o el amor de los que están cerca? La soledad se convierte en su compañera constante, y cada día se siente más atrapada en su propia leyenda. Mientras la cámara se acerca a su rostro, se puede ver la tristeza en sus ojos. Un destello de esperanza brilla por un instante. Tal vez, solo tal vez, aún haya una oportunidad de redención. Pero ¿cómo puede encontrar la paz cuando su pasado la persigue como un fantasma? La vida de Claudia es un recordatorio de que la fama puede ser un arma de doble filo. La gente la idolatra, pero nadie ve el dolor detrás de la sonrisa. La pregunta que la atormenta es clara: ¿puede alguien realmente ser feliz cuando su vida está construida sobre la soledad? La escena se oscurece, dejando al espectador con una inquietante pregunta: ¿qué harías tú si tu mayor logro se convirtiera en tu mayor carga? Claudia miraba por la ventana del avión. Las nubes parecían algodones de azúcar, pero su corazón estaba pesado. Desde las calles de Bogotá hasta el Madison Square Garden, su vida había sido un ascenso meteórico. Sin embargo, en su mente resonaba una pregunta: ¿valió la pena? Recordaba su infancia. Las calles de su barrio eran un laberinto de sueños y desilusiones. Cada rincón contaba una historia. La risa de los niños se mezclaba con el sonido de las sirenas. Claudia soñaba con ser cantante, pero la realidad era dura. Su madre trabajaba largas horas, y su padre había desaparecido cuando ella era pequeña. La ausencia de su padre la marcó. ¿Por qué no luchó por ella? A menudo, Claudia se sentaba en la azotea de su casa, mirando las estrellas. Se preguntaba si su padre las veía también. ¿Sentía remordimiento? ¿Alguna vez pensó en volver? La soledad la abrazaba, pero la música era su refugio. Cantaba para olvidar, para sanar. Cada nota era un grito ahogado, un deseo de ser vista. A medida que crecía, su talento se hacía evidente. Participó en concursos locales, deslumbrando a todos con su voz. Pero cada aplauso traía consigo una sombra. La presión aumentaba. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si no era suficiente? La gloria era un espejismo. La fama prometía felicidad, pero también soledad. Un día, recibió una llamada que cambiaría su vida. Un productor la quería en Nueva York. El sueño estaba a un paso. Pero, ¿a qué costo? Dejó atrás a su madre, su hogar, su vida. La culpa la perseguía. ¿Era egoísta por buscar su sueño? ¿Debería haber permanecido en Bogotá, cuidando de su madre? En Nueva York, la ciudad la recibió con los brazos abiertos. Las luces brillaban, y el Madison Square Garden se alzaba imponente. Pero la presión era abrumadora. Las noches eran largas y solitarias. Claudia se sentía como un pez fuera del agua. La competencia era feroz. Cada día, se preguntaba si realmente pertenecía allí. Las críticas la golpeaban como puños. No es lo suficientemente buena. No tiene lo que se necesita. La voz interna de la duda se hacía más fuerte. ¿Era un fraude? ¿Estaba traicionando a su madre al perseguir un sueño que podría romperla? La lucha interna la consumía. La fama brillaba, pero la oscuridad la acechaba. Una noche después de un espectáculo, se encontró en un bar. La música sonaba, pero no podía escucharla. Solo podía pensar en su madre. La llamada que nunca hizo. Las palabras que nunca dijo. Se sentó en una esquina perdida en sus pensamientos. ¿Qué había sacrificado por esta vida? ¿Era realmente feliz? Un viejo amigo de Bogotá la encontró.
Claudia, ¿qué te pasó? Su mirada estaba llena de preocupación. Ella sonrió, pero su corazón estaba roto. Estoy bien, dijo, aunque sabía que no era cierto. La conversación giró en torno a recuerdos, risas y sueños compartidos. Pero al final, la pregunta seguía ahí: ¿a qué precio? La presión aumentaba. Un contrato millonario estaba en juego, pero su alma estaba en conflicto. ¿Debería seguir adelante, ignorando el dolor que sentía, o quería regresar a casa, a su madre, a sus raíces? La decisión la atormentaba. La fama era un sueño, pero la familia era su realidad. En el escenario, Claudia brillaba. La multitud la aclamaba, pero en su interior, la batalla continuaba. Cada aplauso era un recordatorio de lo que había dejado atrás. La gloria era dulce, pero el vacío era profundo. ¿Podía tener ambas cosas? ¿Podía ser la estrella que soñaba ser y al mismo tiempo cuidar de su madre? La noche del gran espectáculo se acercaba. El Madison Square Garden estaba lleno. Las luces brillaban intensamente. Claudia respiró hondo. Sabía que debía tomar una decisión. La música comenzó y su voz resonó en el aire. Pero en su corazón, la pregunta seguía latente. ¿Qué precio pagaría por su gloria? La respuesta estaba más allá de las luces y los aplausos. Estaba en su alma, en su historia, en su lucha. El aire estaba cargado de emoción. Las luces brillaban intensamente sobre el escenario, mientras la multitud vibraba al ritmo de la música. Era un concierto en Venezuela, un evento que prometía ser inolvidable. Pero en medio de la euforia, una simple broma cambió el rumbo de todo. Ella, la estrella del momento, sonreía. Su voz resonaba en cada rincón, pero en su mente una sombra comenzaba a formarse. Como una frase ligera podría convertirse en un arma de destrucción. La risa del público se tornó en murmullos. Un comentario inocente, un juego de palabras malinterpretado. La chispa que encendería la controversia. La prensa no tardó en reaccionar. Las redes sociales estallaron. ¿Es esto lo que realmente piensa? ¿Es una falta de respeto? Las preguntas se multiplicaban, y con ellas, la presión. La figura que antes era admirada ahora se convertía en un blanco. La polarización se apoderó de la opinión pública. La línea entre el amor y el odio se desdibujó. Ella se miraba al espejo. La imagen que reflejaba no era la misma. La sonrisa se había desvanecido. En su interior, una tormenta se desataba. ¿Era realmente culpable? Había cruzado una línea que nunca debió tocar. La duda la consumía. Cada notificación en su teléfono era un recordatorio de su caída. La presión mediática la empujaba hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Las noches se volvieron interminables. Se sentaba en la oscuridad, rodeada de silencio. La música que antes la inspiraba ahora la atormentaba. Recordaba los aplausos, las risas, el amor del público. Pero ahora, todo eso parecía un eco lejano. La culpa la perseguía. ¿Cómo había llegado a este punto? La pregunta resonaba en su mente como un mantra que no podía silenciar. Los días pasaban, y la tormenta no cesaba. Las críticas se intensificaban. La gente que una vez la apoyó ahora la señalaba. No es más que una payasa, decían. No merece estar en el escenario. Cada palabra era un golpe. La presión se acumulaba, y ella se sentía cada vez más pequeña. La figura que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba ante sus ojos. En su mente, un dilema moral se gestaba. ¿Debía disculparse? ¿Reconocer su error? ¿Pero realmente había cometido uno? La línea entre la libertad de expresión y la ofensa se volvía borrosa. La lucha interna la desgastaba. Sabía que una disculpa podría calmar las aguas, pero también podría significar rendirse ante la presión. ¿Era eso lo que quería? ¿Ceder ante un mundo que no perdona? Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. La presión no disminuía. Las entrevistas se cancelaban, las oportunidades se desvanecían. La soledad se convirtió en su única compañera. En su mente, la pregunta seguía girando. ¿Quién soy yo ahora? La identidad que había construido se desvanecía. La artista, la amiga, la hija. Todo se sentía distante. Una noche, mientras miraba por la ventana, vio las luces de la ciudad. Recordó el amor que había recibido, las sonrisas que había provocado. Pero también recordó el odio, la dualidad de la fama. ¿Era posible ser amado y odiado al mismo tiempo? La respuesta la aterraba. La presión de ser perfecta, de no fallar, la había llevado al límite. En ese momento, una decisión se formó en su interior.
interior. No podía dejar que una broma definiera su vida. La lucha no era solo contra el mundo exterior, sino contra su propio miedo. La presión era abrumadora, pero también era una oportunidad. Una oportunidad para redefinirse, para encontrar su voz en medio del caos. La música comenzó a sonar en su mente nuevamente. Esta vez, no como un recordatorio de su caída, sino como un llamado a la acción. La lucha no había terminado. La historia de su vida estaba lejos de concluir. Con cada latido, sentía la fuerza de su pasión renacer. La presión podría ser intensa, pero su espíritu era indomable. Así, en medio de la tormenta, comenzó a escribir su propia narrativa. Una historia de resiliencia, de redención. La broma que casi la destruye se convertiría en el catalizador de su renacimiento. La presión mediática no la definiría. Ella era más que un comentario. Era una artista, una luchadora, y estaba lista para volver a brillar. Claudia miraba por la ventana, el viento movía las hojas de los árboles. Su mente estaba en un torbellino. Dumas, su esposo, entró en la habitación. La tensión era palpable. La sombra de su padre, un líder autoritario, se cernía sobre ellos como una nube oscura. ¿Podía el amor sobrevivir en un ambiente tan hostil? Desde el primer día, Claudia sintió el peso de las expectativas. Su padre siempre había sido un hombre de poder, un hombre que no toleraba la debilidad. El amor es un lujo, solía decir. Para él, el amor era una distracción, un obstáculo en el camino hacia el éxito. Claudia había creído que Dumas podría ser su refugio, su escape. Pero la realidad era diferente. Dumas era un hombre apasionado, lleno de sueños. Pero cada vez que hablaba de su futuro, Claudia sentía un nudo en el estómago. La voz de su padre resonaba en su mente. No te dejes llevar por ilusiones. ¿Era Dumas una ilusión? ¿Podía su amor resistir la presión de un legado tan opresivo? Las noches eran las más difíciles. Claudia se despertaba en medio de la oscuridad, el corazón acelerado. Recordaba las palabras de su padre, las miradas de desaprobación. Dumas, a su lado, dormía tranquilo, ajeno a su tormento. ¿Cómo podía amar a alguien que no entendía su lucha interna? ¿Cómo podía ser feliz cuando su pasado la perseguía? Un día, Claudia decidió enfrentar a su padre. La reunión fue tensa. Su padre, con su mirada fría, la interrogó. ¿Por qué eliges a un hombre que no tiene poder? ¿Qué futuro te espera con él? Claudia sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de su padre eran dagas, cada una más afilada que la anterior. «Porque lo amo», respondió, aunque su voz temblaba. La decepción en los ojos de su padre fue devastadora. Después de esa confrontación, Claudia se sintió más perdida que nunca. Dumas la miraba con preocupación, pero ella no podía abrirse. La presión era abrumadora. ¿Era el amor suficiente para desafiar a un padre que había construido su vida sobre el miedo y la autoridad? La pregunta la atormentaba. Los días se convirtieron en semanas, y la distancia entre ellos creció. Dumas intentaba acercarse, pero Claudia se cerraba. La culpa la consumía. Sabía que su amor era verdadero, pero la sombra de su padre era un monstruo que no podía ignorar. Cada sonrisa de Dumas se sentía como un recordatorio de su propia debilidad. Una tarde mientras caminaban por el parque, Dumas tomó su mano. «Claudia, ¿qué está pasando? Siento que te alejas». Sus palabras eran un eco de su propia angustia. Claudia miró a su alrededor, como si buscara respuestas en el aire. «No puedo seguir así», murmuró. La verdad la golpeó con fuerza. ¿Podía realmente dejar atrás el legado de su padre? La lucha interna se intensificó. Claudia se sentía atrapada entre dos mundos, el amor que sentía por Dumas y el miedo que su padre le había inculcado. La idea de un divorcio comenzó a tomar forma en su mente. ¿Sería eso un fracaso? ¿O este sería un acto de valentía? La línea entre el amor y el dolor se desdibujaba. Una noche mientras Dumas dormía, Claudia se sentó en la sala. Las sombras danzaban en las paredes y su corazón latía con fuerza. Recordó los momentos felices, las risas compartidas, pero también recordó las discusiones, las miradas de desaprobación. ¿Era posible que su amor se convirtiera en una prisión? La angustia la invadió. Finalmente, decidió que necesitaba hablar con Dumas. La conversación fue difícil, las palabras salieron entre lágrimas. «No sé si puedo seguir así», confesó. Dumas la miró, su expresión era de dolor. «¿Qué quieres decir?». Claudia sintió que el mundo se desmoronaba. «No quiero perderte, pero no sé si puedo vivir bajo esta presión». La respuesta de Dumas fue un silencio ensordecedor. Claudia sintió que el tiempo se detenía. La incertidumbre llenó el aire. ¿Podrían encontrar una salida juntos? ¿O el amor que una vez los unió se desvanecería bajo el peso de las expectativas? La lucha por su amor se había convertido en una batalla interna, y el futuro era incierto. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podía el amor sobrevivir en medio de la tormenta? Claudia miraba por la ventana.
El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. La pandemia había cambiado todo. La soledad se había convertido en su compañera constante. Pero había algo más profundo que la tristeza, una rabia contenida, un deseo de justicia. La empresa de servicios públicos había aumentado las tarifas. Las cartas de advertencia llegaban a las casas de sus vecinos, llenas de amenazas. Si no pagan, cortaremos el servicio. Claudia sabía que muchos no podían permitirse esos aumentos. ¿Qué significa tener poder cuando se ha perdido tanto? Esa pregunta la atormentaba. Recordaba a su madre, siempre luchando por lo que era justo. Nunca te quedes callada, Claudia le decía. Esa voz resonaba en su mente. La lucha de su madre había sido por su familia, por su dignidad. Ahora, Claudia sentía que debía hacer lo mismo, pero la batalla era diferente. Era contra un sistema que parecía imbatible. Se unió a un grupo de vecinos. Juntos, comenzaron a organizarse. Las reuniones eran tensas. Cada uno traía su historia, su dolor. Claudia escuchaba atentamente. La angustia de una madre que no podía alimentar a sus hijos. El llanto de un anciano que había trabajado toda su vida y ahora se enfrentaba a la pobreza. Cada relato era un recordatorio de lo que estaba en juego. La presión aumentaba. La empresa de servicios públicos no se detendría. Claudia sabía que debía actuar, pero ¿a qué costo? La idea de enfrentarse a un gigante la aterraba. Las noches se llenaban de insomnio. Se preguntaba si realmente podía hacer la diferencia. ¿Era suficiente su voz? Un día decidió ir a la oficina de la empresa. La fachada era imponente, fría. Se sintió pequeña e insignificante, pero al entrar, algo cambió. La determinación creció dentro de ella. Se acercó al mostrador. «Quiero hablar con alguien sobre las tarifas», dijo, su voz temblando. La recepcionista la miró con desdén. «Necesita una cita», respondió. Claudia sintió que el mundo se le venía encima, pero no podía rendirse. «No tengo tiempo para esperar. La gente está sufriendo», insistió. La recepcionista la ignoró, pero Claudia no se movió. Finalmente, un gerente apareció. «¿Qué quiere?», preguntó con desdén. Claudia sintió que su corazón latía con fuerza. «Quiero que escuchen a la comunidad. No podemos seguir así», dijo, su voz más firme. El gerente se rió. «¿Y qué puede hacer usted? Esto es un negocio». Esa frase la golpeó. ¿Era solo un negocio? ¿No había humanidad detrás de las decisiones? Claudia sintió una mezcla de rabia y tristeza. Salió de la oficina con la cabeza gacha, pero no podía rendirse. Esa noche, se sentó en su escritorio. Escribió una carta que no solo sería para la empresa, sino para todos. «No somos números, somos personas», decía. Decidió compartirla en las redes sociales. La respuesta fue abrumadora. La gente comenzó a unirse. Claudia se dio cuenta de que no estaba sola. Había una comunidad dispuesta a luchar, pero la pregunta seguía presente: ¿podrían realmente hacer una diferencia? Las semanas pasaron, las protestas comenzaron. Claudia estaba al frente, su voz resonando en las calles. «Basta de abusos», gritaba. La adrenalina la mantenía viva, pero también había miedo. La empresa no se quedaría de brazos cruzados. Una noche, recibió una amenaza: «Deje de hablar o se arrepentirá». El mensaje la paralizó. ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar? La vida de su familia, su seguridad. La lucha se volvía más personal. Claudia se sentó en su cama, rodeada de silencio. La soledad la envolvía, pero en su interior, una chispa seguía viva. Recordó las palabras de su madre: «Nunca te quedes callada». Esa frase se convirtió en su mantra. Decidió que no podía rendirse. La lucha no era solo por ella, sino por todos los que no podían alzar la voz. La pregunta seguía resonando: ¿qué significa tener poder? Para Claudia, significaba ser la voz de los que no podían hablar. La batalla apenas comenzaba. La presión aumentaba, pero su determinación también. Claudia sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. La lucha por la justicia había comenzado, y ella estaba al frente. Claudia se encuentra en el escenario. Las luces brillan intensamente. La multitud grita su nombre, pero en su corazón hay un eco de soledad. La fama la abrazó, pero también la dejó vacía. ¿Es suficiente el amor de sus fans para llenar el vacío que dejó la fama? Esa pregunta la atormenta cada día. Mientras canta, sus ojos recorren el público. Ve rostros llenos de admiración, pero también siente la presión de ser perfecta. La música es su refugio, pero también su prisión. Cada nota que emite es un recordatorio de lo que ha sacrificado. Su vida personal se ha desvanecido en el camino hacia el estrellato. ¿A qué costo ha llegado hasta aquí? Claudia recuerda sus inicios. Las pequeñas presentaciones en bares, el sudor y las lágrimas derramadas por un sueño. La pasión la impulsaba, pero ahora, la fama la consume.
consume. Las redes sociales la siguen, cada movimiento es analizado, la presión es abrumadora. ¿Puede ser feliz en este mundo donde todos la observan? En su camerino se mira al espejo. La imagen que ve no es la que soñó. La sonrisa que muestra al público es una máscara. Detrás de ella hay inseguridades y miedos. La lucha interna es feroz. ¿Es realmente feliz? ¿O este solo está cumpliendo con las expectativas de otros? La música es su legado, pero también su carga. Cada canción que escribe es un pedazo de su alma. Sin embargo, siente que nunca es suficiente. Los aplausos son efímeros, pero el vacío persiste. La fama le ha dado todo, pero también le ha robado lo más valioso, su autenticidad. Claudia se pregunta si su éxito vale la pena. Las noches solitarias, las relaciones rotas, los amigos que se han alejado. La fama ha creado un muro entre ella y el mundo. ¿Puede el amor de sus fans llenar ese vacío? ¿O este es solo un consuelo temporal? En una entrevista, un periodista le pregunta sobre su vida personal. La pregunta la golpea como un rayo. ¿Cómo puede explicar lo que siente? La fama ha sido un sueño y una pesadilla. La música la ha salvado, pero también la ha atrapado. La lucha por ser ella misma es constante. Claudia se siente atrapada en un ciclo. La presión de crear, de innovar, de ser la mejor. Cada nuevo álbum es una montaña que escalar. La ansiedad la consume. ¿Qué pasará si no cumple con las expectativas? ¿Qué pasará si decepciona a sus fans? En su mente, las dudas la asaltan. La voz de su madre resuena. Siempre sé tú misma. Pero, ¿quién es ella realmente? La Claudia del escenario es solo una parte. La otra, la que anhela la normalidad, se siente perdida. La lucha entre ser una estrella y ser humana es desgastante. Las noches son las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos la abruman. Se pregunta si alguna vez encontrará la paz. La fama es un monstruo que devora su esencia. ¿Puede el amor de sus fans ser suficiente para salvarla? ¿O este está condenada a vivir en esta prisión dorada? Un día, decide desconectarse. Apaga su teléfono, se aleja de las redes sociales. Busca un lugar donde pueda ser solo Claudia. Sin el peso de la fama, sin las expectativas. En ese momento, siente una chispa de libertad. Pero, ¿será suficiente para sanar las heridas? Mientras camina por las calles de su ciudad natal, siente la conexión con sus raíces. La música que la hizo famosa también la recuerda de dónde vino. La lucha por ser auténtica se intensifica. ¿Puede reconciliar su pasado con su presente? ¿Puede encontrar un equilibrio entre la fama y su verdadero yo? Claudia se sienta en un parque. Observa a la gente. Ve familias, risas, momentos simples. Todo lo que ha perdido en su búsqueda de la fama. La pregunta persiste. ¿Es suficiente el amor de sus fans para llenar el vacío que dejó la fama? La respuesta es incierta, pero la búsqueda de la verdad continúa. La música siempre será su refugio, pero ahora busca algo más. Un propósito más allá de los aplausos. La lucha por su identidad es un viaje que la llevará a descubrir quién es realmente. La fama puede ser un regalo, pero también una carga. Claudia está lista para enfrentarlo. Claudia miraba por la ventana, el viento soplaba con fuerza, las hojas de los árboles danzaban, como si quisieran contar su historia. Una historia de lucha, de sacrificio, de sueños rotos. Desde pequeña, había aprendido que la vida no era un camino recto. Cada paso que daba, estaba marcado por decisiones difíciles. ¿Vale la pena perseguir un sueño si eso significa dejar atrás a quienes amas? En su barrio de Bogotá, Claudia era conocida por su talento. Cantaba con una voz que podía tocar el alma. Pero detrás de esa voz, había un eco de inseguridad. Cada vez que subía al escenario una pregunta la atormentaba. ¿Soy lo suficientemente buena? Esa duda la acompañaba como una sombra. A pesar de los aplausos, sentía que nunca era suficiente. Su madre, una mujer fuerte, había sacrificado todo por ella. Trabajaba largas horas en el mercado, vendiendo frutas y verduras. Claudia recordaba las noches en que su madre regresaba cansada, pero siempre con una sonrisa. Tú puedes lograrlo, hija, le decía. Pero, ¿a qué costo? Claudia sabía que cada éxito que alcanzaba significaba más tiempo lejos de su madre. La culpa la consumía. Un día recibió una oferta para participar en un concurso de talentos. Era su oportunidad. Pero también significaba dejar su hogar por semanas. La decisión la desgarraba. ¿Debía seguir su sueño o quedarse y cuidar de su madre? Esa noche, mientras miraba las estrellas, se preguntó si alguna vez podría reconciliar sus deseos con su amor por su familia. Las estrellas brillaban, pero en su corazón había una tormenta. El día del concurso llegó. Claudia se preparó con nerviosismo. En el backstage, escuchó a otros concursantes hablar de sus sacrificios. Historias de desamor, de abandono, de traiciones, cada relato la hacía sentir más pequeña. ¿Era realmente digna de estar allí?
Cuando llegó su turno, el mundo se detuvo. La luz del escenario la envolvió, pero en lugar de sentir emoción, una ola de miedo la invadió. ¿Y si fallaba? ¿Y si decepcionaba a su madre? Comenzó a cantar. Su voz resonaba, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba a su madre, trabajando incansablemente, soñando con un futuro mejor. La canción se convirtió en un grito de desesperación. Cada nota era un reflejo de su lucha interna. ¿Podía ser feliz si eso significaba dejar a su madre atrás? La audiencia la aplaudía, pero su corazón estaba dividido. Al finalizar, el jurado la elogió. «Eres una estrella», le dijeron. Pero Claudia no podía disfrutar del momento. La euforia se desvaneció rápidamente, reemplazada por la angustia. ¿Qué significaba ser una estrella si no podía compartirlo con su madre? Esa noche, mientras regresaba a casa, sintió que había perdido algo más que una parte de sí misma. Había dejado atrás su esencia. Los días pasaron y Claudia se convirtió en una figura pública. Las redes sociales la adoraban, pero en su interior, la lucha continuaba. Las luces brillantes no podían iluminar la oscuridad que sentía. La presión de ser perfecta la consumía. Cada vez que sonreía frente a la cámara, una parte de ella lloraba en silencio. ¿Era realmente feliz? ¿O este solo estaba cumpliendo con las expectativas de los demás? Un día decidió visitar a su madre. Al entrar en la casa, el olor a comida casera la envolvió. Su madre la miró con orgullo, pero Claudia vio la tristeza en sus ojos. «Te extraño, hija», le dijo. Esa frase la atravesó como un puñal. En ese momento, comprendió que el verdadero éxito no se medía en aplausos, sino en las conexiones que mantenemos. ¿Podía encontrar un equilibrio entre su carrera y su familia? Claudia se sentó con su madre y hablaron por horas. Compartieron risas, lágrimas y recuerdos. En ese instante, Claudia entendió que no tenía que elegir entre su sueño y su familia. Podía ser ambas cosas. La vida no era un sacrificio, sino una danza entre lo que amamos y lo que deseamos. Esa noche, mientras se despedía, prometió regresar más a menudo. La estrella que brillaba en el escenario también podía brillar en su hogar. La vida de Claudia es un recordatorio de que detrás de cada estrella hay una historia de lucha y sacrificio. Cada decisión que tomamos nos define. Y aunque el camino sea difícil, siempre hay luz al final del túnel. Si quieres conocer más sobre su vida y legado, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje emocional.